Bueno, hola, pues acá somos Florencia Carbone y Sebastián Wiedemann de Hambre Espacio Experimental. Y bueno, hoy un poco queremos presentarles, compartirles el último libro que editamos el año pasado, en 2020, que justamente como pueden ver acá, ¿no? Que esta es nuestra página, Hambre Espacio Cine Experimental. Se llama Pensamientos Migrantes, Intersecciones Cinematográficas, y digamos, es nuestro segundo libro, ¿no? Nuestro segundo gesto editorial. Y digamos, para contarles un poco, ¿no? Al respecto de esta trayectoria editorial, es interesante percibir cómo en nuestro primer libro, que se llama La radicalidad de la imagen, intentamos hacer un contorno, ¿no? digamos, qué sería esto de cine experimental desde varios puntos de vista. Obviamente, como es nuestra marca, enfocándonos en América Latina, y digamos convocando ¿no? Autores, tanto cineastas como críticos, en fin, personas que de algún modo nos ayudaban a hacer este mapeo. Y de algún modo también, digamos, algo que nos caracteriza, que son como ciertos movimientos transversales. También teníamos un apartado donde de algún modo pues transversalizábamos, por ejemplo, con un colectivo sirio, el colectivo Ahumadara, y digamos teníamos como una cierta también de lógicas, que la idea era como cruzar tanto escritores de un cierto país, pensando cosas de otro país, pero bueno, o sea, como que justamente dijimos, ok, ya hemos hecho un esbozo, un contorno de cómo esto experimental en lo audiovisual, en lo cinematográfico, funciona en América Latina, y de ahí que nos sentimos, digamos, motivados a dar un paso más allá, ¿no? Digamos, llegamos a la idea de pensamientos migrantes, y bueno, pues Flor les va a contar un poco más de cuál fue como el concepto, ¿no? Editorial, y también va a compartir un fragmento como para que queden curiosos del libro, que es importante destacar bueno, que es gratuito, ¿no? Es gratuito, de hecho está disponible en nuestro sitio para ser descargado, bajado, hacer el download, y prontamente, digamos, también va a estar allí la versión en inglés, ¿no? Entonces, bueno, Flor, te paso la palabra, y si quieres me dices y comparto pantalla del sitio o vamos así. Como gustes, podemos hacer eso. Yo tengo lo que voy a leer después, así que no hay problema, lo tengo acá abierto. Dale, dale. Bueno, me interesaba que habláramos un poco sobre, ¿no? La idea, el germen, la semilla por la cual comenzamos a pensar este segundo libro, ¿no? Denominado Pensamientos Migrantes, Intersecciones Cinematográficas, y como hemos compartido en distintas ocasiones, para nosotros pensar el cine se trata de pensar con y entre las imágenes, ¿no? Entonces, la idea de la migración tenía que ver con un corrimiento de la centralidad en la escritura sobre el cine de una forma tradicional, que era algo que ya de alguna manera habíamos abordado en nuestro primer libro, en esa primera edición, y que de alguna forma nos propusimos redoblar la apuesta, ¿no? Abrir el juego en este nuevo libro a cruces deliberados entre el cine y otras disciplinas como la literatura, como la filosofía, eh, y ver qué tipo de regímenes de escritura surgían de allí, ¿no? Se trataba de alguna manera de establecer un montaje que aludía a imágenes desde ya, pero que también provocaba fuerzas disruptivas sobre aquello que se puede pensar como la imagen en sí. Entonces, podíamos encontrar textos en nuestro índice que luego Sebastián lo va a recorrer en detalle, ¿no? Que respondían a criterios
más académicos o más ensayísticos, o incluso a una escritura más poética o experimental. Y justamente eso fue lo que nos propusimos para enriquecer de alguna manera esta forma de aproximación al cine. Y si bien Hambre siempre se puso como premisa, ¿no? Darle visibilidad a la periferia cinematográfica y a la periferia geográfica, también expandimos un poco esa geografía sobre las cuales nos abocamos. Y también eso nos generó la posibilidad de acercarnos a Australia, ¿no? A tierras que quizás desde Latinoamérica no tienen un vínculo productivo tan cercano. De alguna manera se trata de trazar algún tipo de puente, ¿no? Que facilite la construcción de nuevas redes, de intervalos productivos, en los que el pensamiento sobre y con la imagen aparece como una provocación para continuar produciendo pensamiento sensible. Así que dicho esto, me interesaría compartir con ustedes un pequeño fragmento del prólogo que inaugura el libro que escribimos en conjunto con Sebastián, para después darle paso a su recorrido por nuestro índice y poder, nada, hacer una presentación completa de este libro que nos dio tanta gratificación editar. Entonces, el fragmento comienza de este modo. Pensamientos migrantes, como gesto editorial, sostiene que la imagen es inevitablemente nómade e inexorablemente migrante. Y, como nos recuerda Henri Bergson, está en todas partes. Todo es imagen. Somos imágenes entre imágenes, y en este sentido el cine no es más que uno de los medios por el cual ellas se pueden deslizar y transitar. Ellas, las imágenes, se hacen gesto de resistencia, pues al ser justo una imagen y no una imagen justa, como diría Jean-Luc Godard, son dignas y nunca se dejan doblegar por un poder, un despotismo o una voluntad humana, demasiado humana, viciada en la idea de propiedad. Son pura potencia de resistencia, pues no son ni lujo ni privilegio y mucho menos posesión. Por el contrario, son la condición permeable y de pasaje para que lo viviente no se estacione o estanque. Desde luego que la imagen puede continuar transitando por la pantalla, pero a su vez ella hace de todo una pantalla. Sigue en la escritura, sigue en estas páginas, así como en la política, el archivo, la memoria, la literatura y la filosofía. La imagen migra y a su paso dispone y propone intersecciones, así como intervalos. Es decir, avanza por la vida afirmando lo viviente como gesto cinematográfico y a su vez excede y desborda el propio cine. O si se quiere, donde el propio cine tiene que abrirse a metamorfosis, se hace gesto de montaje entre bloques de texto. Como editores, hemos propuesto un montaje en 3 tiempos, con 2 intervalos, de inicio y cierre, como falsos cortes de un flujo imagético que ciertamente también podría exceder y migrar fuera del frágil contorno de este libro. Así como los pingüinos, elefantes y mariposas no le pertenecen al mapa, ni a las mediciones que los animales humanos trazan, tampoco las imágenes y la potencia de pensamiento que éstas cargan le pertenecen a una condición disciplinar. Las imágenes no pertenecen, las imágenes resisten, las imágenes exceden, las imágenes migran. Como una idea de montaje cinematográfico por otros medios, proponemos entonces una trayectoria, un caminar desviado que se anuda y anida en 3 intersecciones, afirmando no solo el dinamismo del pensamiento entre imágenes, sino sobre todo una condición constituyente de heterogénesis como fuerza diferenciadora, donde el migrar es siempre abrirse al otro que hace variar. A estas intersecciones como procesos de mutua implicación e inclusión las hemos llamado memoria y archivo, literatura y filosofía y descolonizando la imagen. Ocasiones para el pensamiento como entres y medios
donde como editores montadores queremos hacer sentir que cuando se migra, se es precario, se es incompleto, y por lo tanto se es disposición de devenir, de ser de nuevo y de otra manera. Migrar y no perpetuarse, nunca terminar de realizar, de efectuar la imagen o el pensamiento, hacer que siempre sean incompletos. Estar entonces siempre de pasaje, habitando estaciones y atmósferas en lo eterno del instante, donde algo impensado puede desplegar y ganar expresión. Pensar con y entre. Lo moviente del pensamiento que se hace materia, que vibra en el encuentro con el cuerpo del cine. Huir, hacerse inmigrante, errante, tener pavor a que el cine se cierre sobre sí mismo. Abrirlo, que transite, que sea parte de una ecología que pasa por las imágenes, pero no se reduce a un medio único, que se haga potente en el encuentro con materiales heterogéneos. Más que cine, intersecciones cinematográficas, encuentros imprevistos con imágenes que nos fuerzan a pensar, que mueven el pensamiento, que lo hacen migrante, que lo lanzan en aventuras entretejidas con la literatura, la poesía, la antropología, la filosofía, la música, la política, la ecología, la naturaleza, la vida. Bueno, este sería el fragmento. Y ahora Sebas lo que va a hacer es justamente ver cómo esos entrecruzamientos se desarrollaron en la organización y en el despliegue del índice en los diversos textos y autores que tan gentilmente nos cedieron sus textos para conformar este libro. Bueno, sí, les voy a contar un poco entonces del índice. Segundo, abro por aquí. Bueno, es interesante también pensar, ¿no? Este índice como la composición justo de esa ecología migrante entre imágenes con la imagen. No, el fragmento que leyó Flor es justamente pues, del prólogo que lo hemos llamado así, ¿no? Pensamientos migrantes, la imagen como gesto de resistencia. Y como decíamos, abrimos y cerramos con dos intervalos, ¿no? Que digamos, nos parece, digamos, siempre eh, interesante, digamos, insistir en el pensamiento de Nicole Brené, ¿no? Una curadora que tiene una postura radicalmente política, ¿no? En sus modos. Entonces empezamos, digamos, con esa impronta política que nos trae Nicole Brené y en el intervalo final, eh, con este texto de Jan, digamos, pensamos toda una lógica procedimental, ¿no? A partir de la idea de improvisación, ¿no? Como, digamos, algo que está, digamos, ciertamente muy presente, ¿no? En el cine experimental, ¿no? Entonces, ¿no? En la primera intersección, ¿no? De memoria y archivo, nos abocamos a una figura clásica, ¿no? Del cine latinoamericano, que es la cineasta colombiana Marta Rodríguez, ¿no? Pensando, digamos, las relaciones entre digamos, comunidades marginales, indígenas, campesinas, ¿no? En su cine, en el contexto colombiano, y pensando esa relación que ella va trazando entre memoria y archivo, resistencia, política, ¿no? Y ahí tenemos un texto sobre Albertina Carri, ¿no? La cineasta argentina, que también, digamos, tiene una experimentación muy fuerte entre, digamos, lo personal, ¿no? Lo privado y lo público, pero también el archivo, ¿no? Entonces pasamos ahí entonces, digamos, acá ya vamos en un recorrido que pasamos digamos, pensando el continente americano, ¿no? Pasamos por Colombia, pasamos por Argentina, y ahora, digamos, en la intersección de literatura y filosofía, ¿no? Digamos, pasamos en un encuentro con Carolina Villaga Castro, que es, digamos, de Colombia, pero piensa el texto, perdón, la obra, ¿no? De Pedro Costa, ¿no? Que, digamos, este cineasta portugués que de algún modo justo trabaja con inmigrantes, ¿no? Caboverdianos, ¿no? En la periferia, mayoritariamente pues de Lisboa, ¿no? Y digamos esa tensión también con una especie de gesto de deserción, de deshacer, de fuga, de recusa, ¿no? Que es la literatura de Maurice Blanchot.
Y de allí pasamos al texto de la catalana Chloe Massota, que digamos hace también un cruce entre literatura y el cine del cineasta venezolano catalán Andrés Duque, ¿no? Con su película Carelli, que curiosamente también es en un lugar de intersecciones, de pasajes migratorios, que esa es una región en disputa, digamos, y que estaría actualmente bajo dominio ruso, pero que siempre ha estado como en esos tránsitos, ¿no? Y ahí pasamos a una escritura muchísimo más experimental y poética, ¿no? Del argentino Carlos Videla, que justamente elabora, ¿no? Y compone a partir de una obra del cineasta norteamericano Robert Todd, ¿no? Y por último, tenemos una intersección que hemos llamado de descolonización, descolonizando la imagen, que justamente como en nuestro primer gesto editorial, en nuestro primer libro, claro, o sea, pensamos cómo avanzar sobre otros territorios, ¿no? En este sentido, atravesar el Pacífico y llegar, digamos, a Australia, donde hay un texto sobre el colectivo de cine experimental Carabin, ¿no? De indígenas aborígenes de Australia. Y por su parte, tenemos también un texto sobre la cineasta experimental maorí, ¿no? Noah Paul, ¿no? Entonces, digamos un poco, el itinerario donde, digamos, también la idea de lo experimental se va modulando, ¿no? Va variando y digamos, se va experimentando este concepto que Florencia también explicó, ¿no? Digamos, de los pensamientos migrantes y de cómo el cine, ¿no? Funciona mucho más como una especie de aglutinador de relaciones, ¿no? Más que, digamos, un lugar fijo, es como una especie de nodo, digamos, por donde pasan relaciones, bueno, que de hecho en nuestra presentación, ¿no? Referente al tema, ¿no? Del festival, traíamos eso, ¿no? De cómo nos parece que, digamos, acá ahondamos un poco más en cómo nuestra concepción de lo editorial barra curatorial siempre, digamos, trae una idea de una ecología expansiva, porosa, ¿no? Que lleva el cine justamente a su límite o a lugares desconocidos. Entonces, un poco eso, ¿no? Los invitamos a que lo lean, pues al público brasileño será mucho más fácil en su versión en español, pero bueno, también sabemos que hay, digamos, invitados internacionales que digamos que no son ni habla hispana ni lusófona, y bueno, será más fácil en la versión en inglés que prontamente cargaremos en nuestro sitio. No sé, Flor, si quieres agregar algo final. Sí, bueno, es una alegría poder presentarlo al libro en este contexto. Y como decía Sebastián, para nosotros también la cuestión de la gratuidad y la libre disposición de los materiales que producimos también es un gesto político para democratizar el acceso, ¿no? A todos nuestros proyectos y a la cultura y a este cine que muchas veces carece de un lugar central. Así que nada, es una alegría poder seguir hablando de este libro y que circule y esperamos que puedan consultarlo y disfrutarlo. Habrá algunos ejemplares en papel, en principio van a estar localizados en Argentina, quizás en algunas partes de Europa a futuro. Así que si hay alguien que esté interesado nos puede escribir y potencialmente podemos ver de qué modo hacerles llegar un ejemplar. Así que nada, agradecer mucho por la invitación, es un placer formar parte del festival y ha sido muy grata la experiencia de compartir tiempo juntos. Bueno, sí, no, yo también extiendo el agradecimiento, ¿no? Por la acogida que le han tenido a Hambre. Y bueno, una vez más, insisto que se animen a leer. Entonces, hasta una próxima. Adiós.